el deterioro de los activos fijos debe ser reconocido y contabilizado, afectando obviamente al estado de resultados. Y Fátima tendría que decirme, Teo, tú no has reconocido el deterioro y por tanto tienes que hacerlo, porque al no hacerlo estás incumpliendo una norma. De esa manera, entonces, se espera que el auditor tenga el dominio completo de la contabilidad. Yo siempre les digo esto y les vuelvo a repetir y voy a seguir reiterando esto. Si no sabemos contabilidad, miren, no tenemos ni siquiera las herramientas y ni siquiera la autoridad moral para revisar lo que otro ha hecho. ¿Se dan cuenta? Si yo no sé contabilidad y voy a ir a revisar lo que otro ha hecho, estamos navegando en terreno absolutamente deleznable, ¿ya? Esa primera recomendación. ¿Y por qué esta recomendación? Porque hay muchas falencias, muchas falencias en el manejo de la contabilidad, ¿no? Y si tenemos falencias, y esto también les digo, la contabilidad o la auditoría no solamente es difícil, es imposible. Si yo no sé elaborar estados financieros con todas las de la ley, ¿cómo voy a pretender revisar lo que otro ha hecho? ¿Verdad? Entonces, para esto no solamente tenemos que conocer en términos generales la normativa que rige para elaborar los estados financieros y las normas que nos exigen para revisar esos estados financieros. Estamos hablando de las normas de auditoría o las normas internacionales de auditoría que tienen que ver con los lineamientos, las guías que nosotros debemos utilizar para revisar estados financieros. Y esas guías, esas normas, esos elementos conceptuales se los da en Auditoría 1, ¿verdad? Entonces, después de Auditoría 1, ya teniendo esos conocimientos, ya puedo lanzarme a la piscina a revisar estados financieros, ¿no? Entonces, si hay algunos compañeros estudiantes que están llevando al mismo tiempo Auditoría 1 y al mismo tiempo Laboratorio 2, tengan en cuenta esa situación, ¿ya? No es imposible, pero la cuesta es mucho más empinada que para los que ya han llevado y han aprobado esa materia, porque se supone que ya saben, tienen los conocimientos necesarios. Pero si es que están en esa situación, yo les ruego ir leyendo anticipadamente un pequeño textito guía que hay en Auditoría 1. Eso les va a ayudar bastante, ¿ya? Y a los que ya han llevado, no se olviden de revisar permanentemente eso, pero fundamentalmente de poner en práctica todos los conocimientos que nosotros hemos aprendido desde primer semestre hasta sexto semestre en el manejo de la contabilidad. Y cuando señalo el manejo de la contabilidad, me remito al concepto del balance general. El balance general, el estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio neto, el flujo de efectivo, etcétera. Las notas a los estados financieros son el resultado de las operaciones contables que ha generado el sistema, ¿ya? Y que se resumen en esos estados financieros. Y se supone, o por lo menos se espera, que esos estados financieros reflejen la verdadera situación de la empresa. Si me dice que la empresa no tiene capacidad de endeudamiento, bueno, en verdad que no tiene, pero ¿qué tal si llegamos a la conclusión, viendo los estados financieros, que la empresa sí tiene capacidad de endeudamiento y se endeuda y resulta que no había tenido capacidad de endeudamiento? ¿Qué va a pasar con la empresa? Obviamente va a está yendo directamente hacia una quiebra técnica, ¿verdad? Al no poder cumplir sus compromisos financieros adquiridos con entidades de intermediación financiera. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta, por favor. Si tienen dudas de contabilidad, métanle. Es decir, estudien, investiguen, manejen bien la contabilidad. Créanme, muchachos, si es que saben bien contabilidad, esta asignatura no tendría que tener absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque después de hacer el análisis, todo se va a reducir a
plantear un ajuste de contabilidad, bueno, de auditoría lo llamamos, pero que va a afectar los estados financieros, ¿no? Fíjense, por ejemplo, vamos a suponer el clásico ejemplo de la norma número 10 de contabilidad y la 560 de auditoría, que se refieren específicamente al mismo punto. ¿Qué dice la norma de contabilidad referida? Se refiere a los hechos posteriores, ¿verdad? Y los hechos posteriores, algo hemos hablado en laboratorio 1, ¿no? También tiene que ser planteado desde auditoría, porque existe una norma de auditoría que nos dice a nosotros, auditores, que si es que hay eventos posteriores al cierre de operaciones de la empresa que afectan o que no afectan, pero si no afectan, tienen que ser muy importantes para que los consideremos. Y en función de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si afecta a nosotros, tenemos que plantear un ajuste a los estados financieros cerrados. Sugerir, no plantear, sugerir un ajuste a los estados financieros porque se supone, supuestamente, si son del tipo 1, han reproducido circunstancias que ya habían antes del cierre de operaciones. Si el contador no ha hecho eso, ha incumplido la norma número 10. Si yo no he hecho eso como auditor, estoy incumpliendo la norma 560. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso afecta a los estados financieros. Porque no se olviden que los estados financieros, especialmente los estados financieros auditados, tienen usuarios muy importantes, desde el gobierno, los proveedores, los acreedores, las entidades financieras, los potenciales inversionistas, etcétera, etcétera. Todos esos elementos están muy interesados en leer los estados financieros auditados. Y nosotros somos los únicos profesionales que firmamos lo que hacemos bien y también lo que hacemos mal. Una vez que revisamos, emitimos nuestro dictamen y firmamos. Y si está mal, ahí está nuestra firma, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Esa es la característica de esta asignatura. En otras palabras, yo tendría que darles información para que ustedes empiecen inmediatamente con los conocimientos que tienen de contabilidad y los conocimientos adquiridos en Auditoría 1, ya tendríamos que estar empezando a elaborar con la información que les dé los legajos corrientes, elaborar el procedimiento de planificación. En ese procedimiento de planificación, en esa etapa, estar elaborando el memorándum de planificación de auditoría, y en ese memorándum teníamos que ya estar seleccionando, previo análisis del riesgo de auditoría, cuáles son los procedimientos de auditoría, tanto sustantivos cuanto de control, que yo voy a aplicar para cada uno de los rubros en los que yo he clasificado los estados financieros, ¿verdad? Entonces deberíamos hacer eso y luego de eso entrar al trabajo de campo, es decir, la segunda etapa, y empezar a aplicar esos procedimientos que yo en la primera fase he seleccionado. ¿Para qué? Para satisfacerme de los saldos que me está presentando mi cliente, la empresa en la que yo estoy haciendo la revisión. Entonces, ya tendríamos que hacer eso, ¿verdad? Y vamos a hacer. Pero antes de eso, yo les voy a dar unas 3 clases sobre algunos puntos que son muy importantes y que, bueno, lamentablemente han sido obviados en su proceso de formación, ¿ya? Y para eso tengo un pequeño texto guía que está en la fotocopiadora de Doña Fanny. Ustedes van, se acercan y se compran. Me hubiera gustado pasarles, pero he estado buscando en todos mis archivos, limpiando mis archivos, parece que lo he limpiado también eso. Pero en todo caso existe esa fotocopia, ¿ya? Lean muy bien eso y van a entender que hay aspectos muy importantes antes de iniciar una revisión de auditoría, ¿ya? Para una primera auditoría especialmente, cuando nosotros nos enfrentamos a la revisión de unos estados financieros por primera vez, la necesidad de información será mucho mayor que en una auditoría recurrente,
¿ya? Y hay algunos otros temas como los hechos posteriores, por ejemplo, que tanto influyen hasta dónde es nuestra responsabilidad. Si nosotros estamos revisando, por ejemplo, los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2020, y yo estoy haciendo en marzo la auditoría de esa gestión cerrada al 31 de diciembre del 2020, y encuentro que en marzo, en febrero, hay ciertas operaciones contables que tienen su efecto en los estados financieros. ¿Qué hago yo? ¿Qué me dice la norma de auditoría? ¿Cómo debo actuar? Para eso son las normas, son las guías que nosotros debemos tener siempre a mano para ver qué es lo que voy a hacer. Todos esos elementos, bueno, por lo menos los más importantes, vamos a tocarlos en la siguiente y la subsiguiente clase para después recién ingresar a la aplicación, que es lo que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, ¿cómo difieren las clases presenciales de las virtuales? En las clases presenciales, después de avanzar esa, la llamaremos así, aunque yo siempre me resisto a que no sea así, esa parte primera teórica de unas cuantas páginas, después de eso se organizaban grupos, yo los organizaba, cada uno se escogía 4 personas y luego se sorteaban los temas. Después de sortearse los temas, yo les daba la información y cada grupo tenía que presentar el resultado de su auditoría, ¿no? Previamente yo hacía la auditoría de un rubro para que vean cómo se hace y elaboren los papeles de trabajo que van a ser parte del archivo corriente o en su caso del archivo permanente, debidamente referenciados, debidamente identificados, organizados, porque no se olviden, como habíamos hablado en Auditoría 1, nuestro dictamen, nuestra opinión profesional independiente, tiene que estar debidamente sustentado por las evidencias, ¿verdad? Evidencias que nosotros hemos ido acumulando, evaluando en el proceso de revisión y que tienen que cumplir ciertas características. Esas evidencias que tienen que ser competentes, suficientes, pertinentes, etcétera, etcétera, porque sobre ellas va a descansar mi opinión, ¿verdad? Y la opinión va a decir si está bien, si está mal, si no sirve para nada, o mejor no digo nada porque yo no he podido revisar todo por estas razones, etc. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿ya? En otras palabras, los que ya saben Auditoría 1 se van a dar cuenta o se están dando cuenta de qué estoy diciendo en el proceso de evaluación, acumulación, búsqueda, acumulación y evaluación de las evidencias que van a sustentar mi opinión, ¿ya? Eso. Entonces, en función de eso, ¿cuál va a ser la estructura? La estructura va a ser, de calificaciones va a ser la siguiente. El primer parcial va a tener un valor de 10%, porque simplemente se refiere a ese pequeño, ni siquiera texto, un pequeño dossier de información que necesitan saberlo para empezar una auditoría y no son más de unas 15, 16 páginas, no son más, ¿ya? Y además anverso solamente, ni siquiera anverso y reverso. El primer parcial, 10%. El segundo parcial, ¿cómo se tomaba? ¿Cómo se tomaba? El segundo parcial era precisamente el resultado de su auditoría. Es decir, por ejemplo, a Sara, Abigail y Susel les toca activos fijos, perfecto, activos fijos. Ellas hacían la información y luego presentaban sus resultados en clases. Y ahí se calificaba cuánto tenían cada una, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que modificar esto y vamos a tener que dar escrito, ¿verdad? Y eso tiene un valor de 20 puntos. Los prácticos que se den, así sean 1, 2 o 3, van a tener otro 20%. Entonces, 10 más 40 son 50%. Y el 50% es el examen final que va a constituir en un pequeño proceso de revisión, de auditoría, básicamente, sobre un rubro que en su momento tendré que escoger y tendré que preparar, ¿ya? Esa es la estructura, son los 100 puntos. Y respecto de eso, el primer parcial se puede dar virtual, no hay ningún problema, pero el segundo y el tercer parcial va a ser presencial, ¿ya? No va a haber ninguna excusa para esto, independientemente
de todo lo que está ocurriendo, vamos a dar presencial el segundo y el segundo parcial y el examen final. ¿Ya? Tomen muy en cuenta esto, por favor, porque les estoy avisando con bastante tiempo de anticipación y asimismo les voy a avisar cuándo va a ser el segundo parcial con por lo menos mínimamente una semana de anticipación para que tengan las posibilidades de moverse. Eso en cuanto a la estructura de los exámenes. Los trabajos prácticos se consideran lo que yo pudiera darles, lo que ustedes pudieran hacer, la participación en clases, dependiendo de qué tipo sea la pregunta. Por ejemplo, si hemos avanzado ya y yo les pregunto sobre eso, tendrían que tener que responderme. Y eso es obviamente parte del trabajo práctico. Pero si se tratara de algo nuevo y yo les dijera, a ver, ¿alguien ha leído sobre tal cosa que no habíamos hablado todavía? Si alguien me dice yo y responde bien, excelente. Pero si responde mal, eso no va a afectar su nota, ¿verdad? Porque es un tema nuevo, ¿ya? Pero si yo pregunto, por ejemplo, a ver, Gabriela Rocavato, ¿ya? Buen día, Gabriela, y le hago una pregunta. En este momento Gabriela está sin imagen, ¿verdad? Y no me responde. ¿Qué voy a suponer yo? Que ella no está, ¿ya? Y si yo le respondo, yo le pregunto y ella no me responde, yo voy a suponer que no está y eso va a incidir negativamente en su nota de práctica, ¿ya? Y hablando de eso, les voy a pedir un favor, en la medida de las posibilidades, siempre activen su cámara. Ayer yo me sonreía un poco porque me parece que eran ciencia de la educación. Yo estaba hablando solito con un oso panda, ¿verdad? Una estudiante colocó su oso panda y los demás estaban con una letra E, F, etcétera, etcétera. Yo estaba hablando con el oso panda, nadie más. ¿Se dan cuenta? Hagan la prueba ustedes de ponerse a la pantalla y que no haya nadie y que estén hablando. No es muy cómodo que se diga, ¿ya? En la medida de las posibilidades. Ahora, si la señal es mala, sí, se entiende que deban apagar su cámara porque eso afecta la velocidad, ¿verdad? Afecta. Solo en el caso de que su imagen, su señal sea baja. Pero si yo les preguntara, por ejemplo, y Gabriela Rocavado hasta ahora no ha respondido nada, ¿no? Y si no ha respondido nada, ¿qué voy a hacer? Yo la voy a retirar. La voy a retirar de la sesión y eso va a afectar negativamente su nota, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer porque es importante que yo sepa con quiénes estoy hablando, ¿no? Pero si tienen, por ejemplo, si no tienen la posibilidad de... Dicen, pasa que estoy de viaje en carretera, por eso estoy con mi cámara apagada. No, está bien, ahora sí, ¿verdad? Ahora yo sé que estás ahí. Eso es lo que quería, ¿no? Pero este es un ensayo todavía, este es un ensayo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar si es que tienen que apagar? Tienen la opción de escribir el chat. Acá abajito hay una opción, dice chat, ¿ya? Estoy de viaje, no puedo encender mi cámara. Punto, ¿verdad? Entonces se entiende. Hay muchas razones por las que pueden no tener que encender su cámara, que estén de viaje, que la señal esté mala, o que finalmente estén con por ejemplo, un computador de escritorio que no tenga cámara. Puede ser, pero todo eso tiene solución, ¿verdad? Decime, Teo, estoy con una computadora que no tiene cámara, o mi cámara se arruinó, etcétera. Bueno, yo voy a tener que creer eso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Muchachos, este es el contexto donde vamos a desarrollar, ¿ya? Y les voy a pedir participación, participación. No importa si meten la pata acá, estamos en proceso de aprendizaje. No se espera que los estudiantes sean tipo tiluchis para todo, ¿verdad? Y sepan todo. No, están en un proceso de aprendizaje. Si metemos la pata aquí, que sea aquí, no en el examen.
¿Ya? Muy bien. Ese es el contexto de nuestras clases para este tiempo de pandemia y vamos a continuar con una clase semanal, solo que ahora con la ventaja de que no nos vamos a limitar a los 40, 45 minutos, sino va a ser mucho más tiempo porque ya tenemos la posibilidad de extendernos hasta 2 horas, incluso más, si así se requiriera. ¿Ya? Bueno, muchachos, ese es el tema, eso es lo que yo quería conversar con ustedes en esta primera clase, recordando fundamentalmente las primeras recomendaciones: contabilidad, manejo de contabilidad. Si no manejan contabilidad, realmente es muy, pero muy difícil que logren plantear la solución a un problema contable. ¿Ya? Y eso me preocupa porque cuando hago alguna pregunta, a ver, fulano de tal, ¿qué cuenta utilizarías para acá? ¿Activos? O sea, me responden con otra pregunta, ¿no? No, tienen que decir, tengo que utilizar esta cuenta por esto y por esto. Esa es la solvencia con la que tiene que manejar la contabilidad, ¿ya? Saber qué efectos tiene, a qué cuentas va a afectar, por qué están planteando eso, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo. De lo contrario, es imposible. A ver, vamos con un ejemplo. Yo cuando era muchacho, cuando era niño, siempre me ponían al arco cuando jugábamos fútbol. Adivinen por qué. ¿Por qué? A ver. Porque no sabía jugar. Porque no sabía jugar, ¿verdad? Ahora, yo no sabía jugar y siempre me ponían al arco. Imagínense que yo pretenda ir a la selección de mi barrio, por ejemplo, o de mi colegio, sin yo saber jugar. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter la pata, ¿verdad? Así es la cosa. Así que métanse esto en la cabeza, chicos. Aprendan contabilidad. Profundicen contabilidad. Estudien permanentemente contabilidad, ¿ya? Si hacen eso, créanme, no van a tener ningún problema. Y eso vamos a ir demostrándolo en cada clase, ¿ya? Bueno, muchachos, ha sido un gusto mirarlos, verlos, aunque sea virtualmente. Algunos con unos kilitos de más, ¿no? Bueno, espero que lo hayan pasado bien ayer. Un abrazo nuevamente. Y si tienen alguna consulta, algún comentario, adelante. ¿Alguna sugerencia? Ya, bueno, se cuida muchachos, nos vemos la próxima semana. Vayan, por favor, sería hermoso, sería realmente altamente productivo que ustedes se presenten a clases habiendo leído el primer temita de ese pequeño dossier que les hago, ¿ya? Se refiere a tareas de una primera auditoría. Muy bien, hasta la próxima, nos vemos, chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Compañeros, que les vaya bien.